Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de superdotación intelectual. He dedicado este canal a un tema que me parece importante dentro de los sistemas educativos, tanto de enseñanzas en el colegio como enseñanzas medias, como enseñanzas universitarias. Llevo 30 años dando clase, bueno, más de 30 años. Como profesor 30 años, antes hice algunos pinitos dando clase cuando estaba de becario, algunas clases de prácticas que nos asignaban y ese tipo de cosas. Pero bueno, creo que tengo suficientes años encima como para poder hablar con cierta solvencia sobre este tema. A lo largo de todos estos años me he ido dando cuenta que el sistema educativo no está del todo relacionado con las necesidades de la sociedad, en absoluto, con las necesidades de aprendizaje que tiene la sociedad. No me refiero solo a las salidas profesionales de lo que se enseña en las universidades, sobre todo en las universidades me voy a referir, sino algo más profundo, algo difícil de definir, que es la disparidad entre lo que la sociedad, las habilidades que la sociedad demanda y lo que nosotros tratamos de enseñar a los alumnos, de enfatizar, de mejorar o de incrementar, ¿no? La sociedad necesita personas que sepan solucionar problemas en un sentido amplio. No necesita autómatas que repitan esquemas predefinidos. Necesita más bien gente con creatividad, con capacidad para relacionar información y poder encontrar soluciones ingeniosas basadas en saber atar cabos entre distintos campos. Necesita personas con imaginación que aporten nuevas ideas. Eso lo necesita tanto la empresa privada como incluso los organismos públicos. Lo necesita no solamente una sociedad que se dedique a la investigación y al desarrollo, sino también una sociedad que se dedique a solucionar problemas mucho más triviales, no los grandes problemas que requiere la investigación, sino problemas del día a día. Es evidente que esas no son las habilidades que se tienden a favorecer, al menos en algunos países, como el que me encuentro, durante la educación. Y la razón principal creo que es mucho más simple de lo que pensamos, y es que lo más sencillo, lo más cómodo para el docente, ni siquiera creo que sea lo más sencillo, pero sí lo más cómodo para el docente, es enseñar unos contenidos, esperar que el alumno se los aprenda más o menos de memoria y los suelte en un examen. Creo que esto es conocido por todos, no estoy dando una primicia de algo desconocido hasta la fecha. Es decir, todo el mundo está hablando de esto, sabe que los sistemas educativos se basan sobre todo en la memoria, pero nadie parece querer hacer nada al respecto, nada definitivo por cambiarlo. He de confesar, no sé si por el hecho de ser superdotado, por el hecho de que a mí particularmente la memoria, aunque tenga buena memoria, no me interesa demasiado. Siempre he tenido aversión, precisamente porque los superdotados solemos tener aversión a aprender las cosas de memoria, pues quizá por eso, por todo eso, no veo tan necesario el uso de la memoria, ¿no? Y esto lo traslado a mis clases. Pero esta mañana, dando clase, me ha ocurrido una cosa que creo que es importante mencionar aquí. Y es el hecho que los viernes, que es el día que he estado dando clase esta mañana, tenemos 2 horas de clases seguidas. Entonces hay un intervalo de 15 minutos de descanso. Una alumna me ha preguntado si podíamos continuar todo el curso dando 2 horas los viernes para agotar el temario, que son 45 horas, o bien podríamos dar solo 1 hora los viernes y prolongábamos un poquito más el periodo del tema. Me ha sorprendido el comentario porque realmente los alumnos suelen preferir lo contrario, suelen preferir que demos más horas, si tenemos algún día con 2 horas,
y terminemos el temario antes. Y de esa forma tengan un tiempo pues para preparar exámenes o para lo que sea. Así que el comentario me ha sorprendido. Y he empezado a preguntarles el motivo de esa petición. Ha habido un momento en el que empezó a gastar la broma de si el problema era que no me aguantaban 2 horas dando clase. A ver, la gente que da mis clases objetiva me dicen que soy relativamente ameno dando clase. Creo que este canal de alguna forma lo puede corroborar, ¿no? Por otro lado, en clase me gusta a veces gastar bromas, hacer que el alumno se relaje, etcétera. Y los viernes, pues bueno, precisamente por ser 2 horas, trato de, pues de hacer más debates, de utilizar más el tiempo en reflexiones, etcétera. Pero esta alumna me confiesa que mis clases son relativamente densas, difíciles de seguir. No en el sentido de la dificultad, sino de gran cantidad de información. Yo soy consciente de eso. Soy consciente de que mi perfil de superdotado hace que realmente me esté dirigiendo a un conjunto de personas que tienen cierto nivel para entenderme. Pero lo cierto es que el grado que estamos dando, que es el de biotecnología, pues de por sí tiene un nivel bastante alto el alumnado. Entonces me ha sorprendido el comentario. Y a medida que sigo indagando y seguimos reflexionando sobre el comentario en la clase, llego a la conclusión que el verdadero problema no es que no me sepan entender o no me sepan seguir, sino que les estresa mucho mi sistema de dar clase. Esto me pasa recurrentemente todos los años. Y todos los años las reacciones son las mismas. Los alumnos se estresan no porque realmente no te entiendan, que te entienden a la perfección, porque cuando les preguntas, pero no me explico bien, ¿me entendéis? Te dicen que sí, que te entienden perfectamente. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que no nos da tiempo a copiarlo todo, me dice. Pero vamos a ver, lo que sería el 100% del tiempo de la clase, yo dedico a lo mejor un 40 o un 50% a explicar ideas nuevas y el resto del tiempo pongo ejemplos para que esas ideas se entiendan. Los ejemplos son solo ejemplos, no hace falta memorizarlo todo. Incluso les digo que me pueden grabar en clase, si así se quedan más tranquilos, y escucharme en su casa tranquilamente, pero que en clase los quiero atentos. Y a pesar de que saben esto, se siguen estresando. Y la razón es simplemente porque he llegado a la conclusión de que aunque sean muy inteligentes los alumnos hoy en día, muchos de los alumnos, no han desarrollado la habilidad de comprensión. No me refiero ya solo a la famosa comprensión lectora, en la que los informes PISA tumban a España sistemáticamente en enseñanzas medias año tras año. Me refiero a la comprensión en general. Me refiero a una persona que se está explicando y los alumnos puede que no entiendan ciertos conceptos. Pero no los entienden no porque les falte inteligencia, sino porque están obsesionados en copiarlo todo. Es decir, no están acostumbrados a separar lo fundamental de las anécdotas, de los ejemplos. Quizá con un ejemplo se pueda entender esto mejor. Si yo estoy explicando, por ejemplo, un ejemplo tonto que les he puesto en clase, pero para que se entendiera. Si yo a un alumno le pregunto qué es una silla, este alumno me va a saber explicar lo que es una silla. Y de hecho lo han hecho en clase. Me dicen, una silla es un mueble o instrumento que sirve para sentarse. Bien. Con 4 patas, añade, que sirve para sentarse. Entonces le digo, no, eso no es una silla. Eso es un tipo de silla. El concepto que tú has definido incluye solo las sillas de 4 patas. Redefine el concepto. Bueno, pues un dispositivo o un mueble o una estructura que sirve para sentarse con varias patas. De 1 a 3, le digo yo. De 1 a 4, le digo yo. Y entonces el alumno dice, ¿cómo va a ser de 1 a 4? Sí, puede haber sillas de 1 pata. Ahora, esa pata no va a ser estrecha, va a ser ancha. Por tanto, el número de patas no hace una silla.
La silla lo hace el hecho de sentarse en ella. Sirve para sentarse. Entonces, con este ejemplo lo que les quería decir es que si atienden a lo particular, una silla no es igual que otra. Y tendríamos que ir definiendo cada una de las sillas distintas que nos encontremos por su material de construcción, por su color, por su número de patas, por su diseño, si es un diseño antiguo, clásico, o es un diseño moderno o avanzado. Hay cientos de posibilidades de construir una silla. Pero el hecho innegable de una silla es que todas sirven para sentarse. Por tanto, si yo estoy explicando en clase lo que es una silla, tú lo que tienes que hacer es ir al concepto de silla. Y luego puedo poner ejemplos. Y esos ejemplos ilustran la idea principal. En definitiva, no saben tomar apuntes en clase porque se obsesionan en los detalles. Y precisamente al obsesionarse en los detalles y no ir a lo fundamental, no comprenden las cosas, porque las cosas se comprenden por el análisis abstracto de los conceptos en los que se basan, no por los detalles. Son inteligentes en el sentido de que son capaces de procesar mucha información, pero no son inteligentes en el sentido de que no saben ir a la esencia de las cosas. Entonces vivimos en la paradoja de que estamos en plena sociedad de la información, con una posibilidad de encontrar información prácticamente de cualquier cosa en Internet, y sin embargo hemos perdido la capacidad para procesarla. Y no creo que sea por una falta de inteligencia, insisto, sino más bien por una falta del sistema educativo para desarrollar estas habilidades. Y esto tiene unas consecuencias brutales, porque la memoria es muy limitada, sobre todo en plena sociedad de la información. La memoria es limitada como capacidad. Sirve simplemente para registrar información y almacenarla en el disco duro de la mente. Pero esa información es importante en la medida en que nos sirve de conocimiento para irlo atesorando y utilizarlo. Pero ¿de qué sirve la memoria si somos incapaces de relacionar conceptos y de encontrar utilidad a dicha memoria? Entiendo que un alumno universitario tiene que ser una persona capaz de solucionar problemas, capaz de, en su campo de especialización, capaz de usar esos conocimientos para pues desarrollar ideas nuevas, básicamente. Ideas suyas, particulares, ideas creativas. Pero el tema no termina aquí. El tema termina que estos alumnos que llevan usando la memoria tanto tiempo, desde pequeñitos, cuando llegan a una universidad la siguen usando, claro, van a ser seleccionados por su capacidad para recoger información y soltarla en un examen. Y eso no tiene nada que ver con la capacidad científica, imaginativa, creativa, etcétera, que, insisto, es lo que la sociedad necesita. Por tanto, estamos ante un problema serio. Esos alumnos, si se quedan en el sistema académico, van a ser profesores que van a seguir usando esa técnica de memorística y van a seguir creando, y lo siento, un montón de autómatas que siguen utilizando los mismos criterios memorísticos. Y eso no tiene nada que ver con la superdotación. Tiene que ver con la capacidad o lo que llamamos talentos académicos. Memoria a corto plazo, memoria de trabajo, inteligencia verbal lingüística e inteligencia lógica. Nada más. No tenemos ni creatividad, ni tenemos inteligencia espacial, ni tenemos inteligencia perceptiva, ni siquiera tenemos, evidentemente, inteligencia intrapersonal. No, lo único que tenemos es la capacidad para recoger información y soltarla. Y entonces, ¿me pueden ustedes decir en qué se diferencia eso de una máquina, de un robot? Porque un ordenador es capaz de recoger mucha información. Y le damos al botoncito y nos suelta dicha información. Por tanto, estamos construyendo autómatas en la sociedad actual. Y lo terrible es que los superdotados, que son precisamente personas altamente creativas, con una parte emocional hiperdesarrollada, con una imaginación hiperdesarrollada, están siendo penalizados en los ambientes académicos. Entonces se está dando una paradoja que llevo observando en los últimos años. Y es el hecho de que los alumnos que se acercan a mí a hacer los trabajos fin de grado, normalmente no son los alumnos con mejores notas. Son los alumnos normalmente más imaginativos.
Y ellos mismos se sorprenden cuando, claro, debido al entrenamiento que uno tiene ya de muchos años, es capaz de orientarlos, pues ellos se sorprenden cuando empiezan a sacar buenas notas en los trabajos fin de carrera. Porque no ha sido esa la tónica que han tenido a lo largo de su actividad académica. Y claro, eso les estimula enormemente. Hay alumnos que a lo mejor han sacado de nota media un aprobado y de repente llegan a su trabajo fin de grado y sacan un sobresaliente. Y eso les sorprende. Pero para mí no es nada sorprendente. Es decir, esa capacidad investigadora la tienen todas las personas cuando nacen. Todos somos investigadores en potencia. Lo que pasa es que la sociedad nos va enseñando cómo hacerlo. Pero los verdaderos investigadores no son los que repiten la misma técnica una y otra vez, por mucho que llegues a un montón de publicaciones con la misma técnica, sino los que dan pasos en la dirección creativa, en la dirección de nuevo conocimiento o nuevas características de conocimiento. Ya he puesto muchos ejemplos a lo largo de varios vídeos, es decir, gente como Fleming, Darwin, etcétera, aportaron conocimientos realmente nuevos. No dieron pasitos pequeños en la misma dirección que sus ancestros o antecesores, sino que aportaron conocimientos radicalmente diferentes. Eso es un poco lo que se necesita en la ciencia, pero es muy difícil que lleguemos a esto si nos estamos basando en autómatas que solamente usan la memoria. Pero hay algo más terrible todavía, y es que esta capacidad memorística excesiva o esta petición de usar o recurrir solo a la memoria está cercenando cada vez más las otras habilidades. Es decir, si lo focalizamos todo en una dirección, perdemos las otras. Y lo que está pasando con esto básicamente es que el sistema académico se está transformando, insisto, en una especie de almacén de talentos y sin ninguna capacidad para generar, yo diría que hasta placer intelectual del estudio del trabajo. Se entiende todo como esfuerzo, se entiende todo como dolor, como aprender a base de esfuerzo. No, yo creo que hay otra forma de aprender, que es aprender a base del placer que te causa el aprender. Y me niego a aceptar este sistema educativo como el sistema educativo normal. Yo creo que no tiene nada de normal, es totalmente anormal funcionar así. No es natural. El ser humano nunca ha aprendido así a lo largo de su historia evolutiva. Siempre hemos aprendido confrontando la realidad con la abstracción y llegando a conclusiones y aplicándolas en contextos distintos. Si no hubiera sido así, no habríamos inventado ni el arco, ni la rueda, ni los molinos, ni ninguno de los inventos que ha hecho la humanidad, que han sido básicamente desarrollos a base de imaginación y de observar el mundo que nos rodeaba. Y esto nos lleva a otra cuestión, que es que la persona que enfatiza o sobreenfatiza la memoria vive en un mundo abstracto que no tiene connotación o relación con la realidad. Y vivir en un mundo abstracto sin relación con la realidad que te rodea es vivir con capacidad para ser proclive al fanatismo. Porque todo fanatismo no se sostiene si la mente es realmente inquisitiva y trata de buscar la verdad. El verdadero investigador, el verdadero científico trata de buscar la verdad y sabe que esa verdad es elusiva, es difícil de alcanzar y normalmente no hay una verdad absoluta, sino que es una asíntota, es decir, una aproximación paulatina a dicha verdad. El que está muy seguro de sí mismo, el que nunca duda, en mi opinión no es un buen científico. Es, como digo, un talento. Pero la ciencia está llena de gente así, que publica mucho, que hace muchos trabajos, que son repeticiones unos de otros, y que no llega al final a aportar un conocimiento realmente útil, sino repeticiones del mismo conocimiento. Y luego encima unos se copian a otros, y al final tenemos un montón de conocimiento absurdo, no absurdo, sino superfluo, porque son repeticiones de lo mismo. Todo esto tiene para mí una importancia tremenda, porque sin creatividad no es imposible avanzar. Sin otra forma de funcionar
no es posible llegar a soluciones. Y el problema de todo esto es que la gente que actúa así, sin imaginación, sin creatividad, sin cuestionarse nada, es la gente que sostiene un sistema que parece tender hacia el caos, tanto la ciencia como en las clases políticas, como en muchos aspectos, porque no quieren ver la realidad. Solo ven aquello que les resulta cómodo de ver. O solo ven aquello que les resulta conforme a su planteamiento teórico. Y llegamos a absurdos como recomendar medidas económicas, por ejemplo, que sabemos que no van a funcionar, o seguir empeñados en utilizar metodologías de trabajo que no se sostienen, etcétera. Entonces, vivir en esa absurda seguridad que te da la rigidez mental, en esa irreal seguridad, es condenar a la humanidad al caos. Frente a eso, yo creo que los superdotados planteamos una aproximación totalmente diferente, basada en la realidad. Pero lo gracioso es que muchas veces se nos acusa de estar fuera de dicha realidad. Yo creo que es justo al revés. Nosotros percibimos el mundo multidimensionalmente, nos cuestionamos las cosas constantemente, no solamente nos basamos en nuestro razonamiento, sino en la percepción, yo diría, incluso emocional de la realidad, y llegamos a decisiones que para otros resultan difíciles de entender, pero que en muchos casos están basados, insisto, con mayor capacidad de información, de análisis y sobre todo con una información más compleja en todos los órdenes, no solamente en el intelectual o en el puramente lógico. Por todo esto creo que o no aceptamos el sistema educativo actual o vamos a tener que proponer, tampoco es tan difícil, sistemas educativos nuevos. Yo he de confesar que nunca me ha preocupado mucho la metodología clásica educativa, nunca me ha preocupado mucho leer libros de pedagogía, siempre me he basado un poco en el empirismo. Yo doy las clases que creo que tengo que dar. No me baso tampoco mucho en las encuestas, las tengo en presentes, las tengo en mente. Trato de ver la objetividad de las mismas, pero sin que cuestione mi creencia de lo que debe ser la docencia. La docencia debe, para mí, ser el instrumento que permita al alumno pensar por sí mismo. Y todo lo demás, para mí, no tiene demasiado sentido. Es decir, debemos construir mentes capaces de pensar de manera autónoma. No papagayos que repitan las cosas en un examen. Y esto es lo que les he dicho a mis alumnos esta mañana. Yo creo que lo han entendido perfectamente y les he dicho que en las próximas clases cambien el chip, no pretendan copiar todo lo que digo, sino entender la esencia de lo que digo. Y si es necesario, me paren todas las veces que haga falta, si algo no se entiende, para que lo repita. Pero a los exámenes que yo preparo se tienen que enfrentar con una comprensión absoluta de la asignatura, no con la memoria. Porque en el momento en que yo no hago preguntas de desarrollo largo, sino hago preguntas tipo test o preguntas de respuesta corta, la memoria no es tan necesaria. Si yo te pregunto, vuelvo al mismo ejemplo, lo que es una silla, tú los vas a saber contestar no desde la memoria, sino de la comprensión de lo que es una silla. Por tanto, aquí no hay memoria que valga. La memoria la usas tú en tu casa si quieres, para lo que a ti te interese, pero en mis clases lo que vas a tener que usar es la comprensión, la capacidad para aplicar ideas, y esto les pone muy nerviosos. Pero lo más terrible es que cuando les preguntas si hay algún profesor que hace esto, resulta que somos muy pocos los que hacemos esto. Y es que yo no sé enseñar de otra manera. Me niego a fustigarles con la memoria. Me niego a ir a clase de una forma poco creativa y con unos contenidos prefijados, porque los contenidos pueden cambiar día a día. Es decir, puede salir un desarrollo científico o tecnológico nuevo y yo mencionarlo al día siguiente en clase, como de hecho me ha pasado. Eso es actualizar las clases, pero yo no necesito ningún pedagogo que me venga a decir que hay que hacer eso.
es que lo hago de manera natural. Creo que los superdotados que damos clase tenemos una forma de funcionar que es la que parece ser ahora mismo se demanda en los sistemas pedagógicos, pero es que nosotros siempre lo hemos hecho así y no éramos demasiado conscientes de que estuviéramos en la vanguardia de nada. Sin embargo, ahora nos hablan de aprendizaje orientado a proyectos, de que participe más el alumno en clase, de que se hagan más debates. Nosotros hemos hecho esto, particularmente lo he hecho yo desde siempre. Y ahora resulta que estas son las nuevas técnicas pedagógicas. Entonces lo que yo me planteo es menudo sufrimiento del alumnado si resulta que lo que estamos haciendo algunos profesores es lo moderno que habrán hecho los demás. Es decir, sería casi como volver a la época victoriana y en vez de darles con una vara de avellano por si no se aprenden la lección, pues les fustigamos con un 0. Y claro, desde esa óptica la educación no deja de ser estresante. Yo no me planteo así la educación, ni la investigación, ni la universidad. El placer intelectual de aprender no es incompatible con el rendimiento académico. No creo que haya que rendir académicamente a base de sufrimiento, de memoria. No creo en la cultura del esfuerzo en el sentido de que dicho esfuerzo suponga un dolor. Sí creo en la cultura del esfuerzo cuando dicho esfuerzo supone un placer. Es algo así como cuando uno hace deporte. Tú vas a correr o haces montañismo o te vas al gimnasio porque en el fondo te da placer hacerlo, porque luego te encuentras mejor, te ves más fuerte, te ves más sano. Es un poco eso, es decir, esfuérzate para aprender, para tener la capacidad para desarrollar nuevas ideas, por el placer de mejorar, por verte a ti mismo como incrementas tu conocimiento, tus capacidades. Desarrollemos la imaginación, desarrollemos la creatividad, desarrollemos habilidades que no sean la memoria. Ya está bien de que tengamos sistemas decimonónicos de enseñanza en un mundo que cada vez necesita más la creatividad, la asociación de ideas, la imaginación. Me niego a enseñar de otra manera. Si eso tiene algún costo en las encuestas, que normalmente son buenas, e incluso el último año han sido más buenas de lo normal, si esto tuviera algún costo, trataría de llegar a una solución de compromiso, pero de momento no parece que tenga ningún costo. Lo que sí genera es una enorme perplejidad en el alumnado. No están acostumbrados a este tipo de enseñanza. Estamos en el siglo XXI. Y yo creo que ya va siendo hora de que cambiemos los sistemas educativos. Menos sufrimiento, menos estrés del alumno, menos premiar a la gente sin creatividad y empollona, y más premiar al que aporta realmente ideas interesantes. Creo que esto no es cuestión de dinero, es cuestión de que los docentes cambien de mentalidad. El problema es que los docentes han sido creados en ese sistema. Algunos nos hemos negado a aceptar ese sistema desde pequeñitos y funcionamos de otra forma, pero yo creo que somos minoría. La mayor parte de docentes funcionan a la manera clásica y se niegan a cambiar. Luego la piedra angular del sistema educativo es el docente, y es ahí donde hay que incidir para que cambiemos de una santa vez. Yo estoy convencido que a pesar de esa perplejidad inicial, todos los años me ocurre lo mismo, estoy convencido que podemos cambiar el sistema, porque cuando el alumno se da cuenta que mis asignaturas se aprueban entendiéndolas y no memorizándolas, es cuando se empiezan a relajar y la clase empieza a ser divertida. Todos los años, insisto, me ocurre lo mismo. Perplejidad absoluta por mi sistema de dar clase. ¿Es que no nos va a dar usted los apuntes fotocopiados? ¿Es que no nos va a dar usted un esquema sencillo que podamos memorizar? Usted viene aquí y nos cuenta una serie de cosas que están prefijadas en un guión, evidentemente, en unos esquemas que les subo, pero claro, voy copiando, pero es que no hay que copiarlo todo, evidentemente, hay que entender.
Pero es que además es lo que se van a encontrar en una empresa, lo que se van a encontrar en el mundo real. Es decir, van a tener que ir a una conferencia, una charla de alguien y van a tener que tomar apuntes, van a tener que entender lo que se está diciendo. En fin, no me extraña que la sociedad funcione como funciona si las personas que la forman están más preocupadas de recoger información sin procesarla. Claro, si no procesamos la información no podemos discriminar la mentira de la verdad, no podemos saber quién nos está engañando, qué político no es de fiar, no observamos el lenguaje no verbal, no entendemos absolutamente nada, nos basamos en unas ideas maravillosas, una construcción mental abstracta que tenemos ahí y que nadie nos apee de esa idea. Insisto, más reflexión, más análisis, más filosofía, más pensamiento crítico y menos memoria. Así es como yo creo que las sociedades progresan. Si no, involucionan, que es lo que yo creo que está pasando en muchas sociedades modernas. Yo creo que ya va siendo hora que cambiemos el sistema educativo. Y voy a terminar con un ejemplo, que yo creo que se va a entender perfectamente lo que quiero decir. ¿Cómo enseñan las tribus amazónicas a sus jóvenes a cazar? Los meten en un aula y les dan una clase sobre los animales que hay en la selva, las técnicas de caza. Esto es un arco, esto es una cerbatana, esto es un no sé qué. Les hacen esquemas, les hacen dibujos, o simplemente los cogen y se lo llevan a cazar con ellos. Les enseñan cómo se usa un arco usándolo, les enseñan cómo se usa una cerbatana usándola, les enseñan cómo se usa el curare, por ejemplo, o cómo extraer veneno de las ranas dendrobates de las selvas brasileñas. Les enseñan desde la práctica. Y lo que se aprende desde la práctica no se olvida nunca. Por tanto, hay que aprender procesando la realidad y procesando las cosas, la información. No siendo pasivos receptores de dicha información. Creo que esto es tan evidente que no habría ni que explicarlo. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Un saludo y hasta otra. Chao.